Hola, a nosotros nos correspondió el examen mental de la esquizofrenia. Bueno, la esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo y está caracterizada por una distorsión en el pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Algunas de las experiencias más frecuentes son las alucinaciones y los delirios. Muchas veces estas personas suelen sufrir de estigmatización, discriminación y la violación de sus derechos humanos. Pero también hay que tener en cuenta que es una enfermedad que está tratable, la farmacoterapia y el apoyo psicosocial son muy eficaces. Este es el orden que vamos a seguir. Bueno, ahora le vamos a hablar de la apariencia, porte y actitud. En cuanto a la apariencia, vamos a ver que es una persona que se va a ver desorganizada, sombrío, tenso, decaído, su forma de vestir puede verse descuidada, desorientado, y en la actitud lo vamos a ver que se ve suspicaz, temeroso, alucinatorio, distraído o complaciente. Luego continuamos con conciencia, orientación, pensamiento. Y en cuanto a la conciencia, vamos a ver que lo vamos a dividir en cuanto a cuantitativo. En cuantitativo vamos a ver un paciente hipervigilante y en cuanto a lo cualitativo vamos a ver un paciente que va a estar despersonalizado y desrealizado. En despersonalizado es un paciente que va a estar con alteración de la autoconciencia, donde se va a ver con sensación de extrañeza, de no ser uno mismo o sentir cambios en el esquema corporal. Es un paciente que se va a ver como vacío o que se ve como una máquina. Y en la desrealización vamos a ver un paciente que se siente cambios en el entorno y lo percibe como algo irreal o puede expresar a nosotros como médicos el mundo que es extraño o como quieto o como sin vida. En cuanto a la orientación, la mayoría de los pacientes cuando llegan a consulta desconocen su orientación. Los pacientes presentan constantemente una desorientación tanto autopsíquica como alopsíquicamente. En el pensamiento, este pensamiento de sonoro es una forma típica de alucinación. Los pacientes escuchan sus propios pensamientos formulados externamente en palabras, escuchas que son repetidos en voz alta, que todo lo que piensan es pronunciado con claridad y otros pacientes que tienen como la impresión subjetiva que los pensamientos son divulgados o transmitidos hacia otra persona por medio de micrófonos, máquinas electrónicas, radio o televisión. En cuanto a la memoria, este paciente va a presentar amnesia psicogénica, ya sea continua y también selectiva. Va a presentar una amnesia lacunar y un pseudo reminencia en cuanto a falsos reconocimientos o confabulación. Bueno, continuamos con atención, afecto y sensopercepción. Entonces, en la atención encontramos que es la capacidad de orientación de nuestra actividad psíquica hacia un elemento externo o interno. Entonces, en esta enfermedad se encuentra que hay una hipoproxesia, que significa que la atención, en la capacidad de esta está disminuida, es superficial o muy pobre. En este caso, la persona no va a seguir instrucciones, presenta confusión, se distrae fácilmente, tiene disturbios atencionales y errores de interpretación. Y asimismo, esto se ve, la atención, la poca atención que tiene la persona, se ve relacionada con la pérdida de interés y motivación. Y lo mismo, esto se clasifica como una atención pasiva. En la parte del afecto tenemos que es un estado fisiológico pasajero dotado de características motivacionales que guían los procesos cognitivos y comportamentales. La intensidad del afecto de estas personas se considera aplanado porque no demuestran muy bien todas sus emociones, mantienen así por largos momentos, son infrecuentes, también se dice que tienen alogia, ya que hay como una ausencia o disminución en el contenido de su lenguaje, en que sea espontáneo o presentan muchos bloqueos. También presenta abulia, que es conocido como la pérdida o la falta de voluntad que tengan esas personas para tomar decisiones o para cumplir sus objetivos. Y aedonia, que es la persona que tiene como la incapacidad de sentir placer en esos momentos en que se sienten agradables. También está la ambivalencia afectiva, que es que estas personas
se contradicen con sus emociones, ellos se dicen que aman y odian a la misma persona en el mismo momento. Y lo mismo emociones incongruentes como en un caso de que la persona esté, digamos, en un velorio y pueda sentirse feliz. La sensopercepción, primero definimos lo que es la sensación, que es la actividad de un estímulo en un órgano sensitivo y su traducción neuronal. Y la percepción es la integración psíquica de esas sensaciones. En la esquizofrenia encontramos alucinaciones auditivas verbales de comando, en la que la persona escucha voces de las cuales él debe hacer caso. También alucinaciones táctiles como sinestésicas y las motrices verbales que lo hacen que haga cosas así él no quiera. Y las pseudoalucinaciones. También se caracterizan en su episodio agudo por una idea delirante de alusión de cosas que no son reales. Lo mismo del eco, robo, son ideas delirantes celotípicas y de grandiosidad religiosa. Bueno, ahora vamos a ir con la conducta motora, la inteligencia y el lenguaje. Bueno, la conducta motora, esta es aquella pues en los cuales habla de los aspectos motores del comportamiento que están regulados por el sistema nervioso central. Estas se vienen en conación, validación y en ejecución, donde la conación, validación nos habla pues la voluntad que tiene la persona para hacer algo, y la ejecución nos habla de cómo se mueve. Entonces tenemos que estas personas lo que suelen presentar es la bulia, que es la falta pues de la voluntad para hacer algo. La hipobulia, va a haber una voluntad disminuida. Va a haber también lo que es la obediencia automática, un descontrol de los impulsos, donde estas personas también suelen lo que estén en una agitación intensa, unos movimientos estereotipados y una compulsión, donde a la misma vez también pues se van a presentar lo que son alteraciones en las cuales pues se pueden ver en forma de estupor o excitación, en los cuales pues en esta fase de estupor lo que se va a ocasionar es una disminución pues espontánea de los movimientos y de la actividad en general. Y también estos pacientes suelen pues presentar lo que es la catalepsia, que es la tendencia pues a sostener las posiciones corporales fijas. También pues puede presentar mutismo, ecopraxia, y estos suelen ser muy negativos. Bueno, en cuanto a la inteligencia, es muy importante saber primero que todo cómo se evalúa. Entonces, primero tenemos que hablar que se debe pues evaluar su vocabulario y cómo es la producción de su lenguaje. También en cómo estas personas asimilan la información que se les da en la consulta, y también a través pues de que estos nos den ideas de hipótesis en su futuro, y por medio del coeficiente intelectual. Bueno, estas personas principalmente lo que van a mostrar es que van a tener lo que es un compromiso de las funciones de la atención, de la memoria de trabajo y de la memoria episódica, donde también se va a impedir pues lo que es el desempeño de los pacientes en los ámbitos laborales, familiares y sociales, y a partir de eso lo que se va a demostrar es lo que es la discapacidad intelectual severa. Ya en el lenguaje, para hablar de los trastornos del lenguaje verbal, pues en las alteraciones de la estructuración no existe ninguna. En la emisión puede ser musitante, es decir, que tiene el volumen bajo en todo su discurso, o también puede presentar disprosodia o prosodia, que es cuando no hace modulaciones, cuando habla y pues como que mantiene un tono, o pues es muy bajo y vuelve y baja. En la progresión puede ser logorrea, que habla mucho, esto se relaciona con el pensamiento, circunstancialidad y tangencialidad, y en el contenido puede tener lenguaje fragmentado, neologismos, que es términos nuevos que pueden referirse a algunas cosas y se deben a un desorden a nivel mental, las pararespuestas, que son respuestas que no tienen nada que ver con lo que se le pregunta, y la colalia, que repite lo que una persona acaba de decir. Y a veces pueden generar hipomimia cuando hablan con alguien. En el sueño, en los hábitos del sueño, puede ver insomnio. Puede ser de conciliación o intermitente. De conciliación es el momento de despertarse, e intermitente es que tiene despertares seguidos. Esto se debe a la reducción de la fase de las ondas centras en el sueño no moro.
Puede generar somnolencia excesiva, que es la propensión de quedarse dormido durante el día y se acompaña de cansancio y fatiga. Esto se debe también por lo que es concomitante con el trastorno respiratorio, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que donde hay colapsos recurrentes de la vía aérea y pues disminuye la saturación de oxígeno. También puede tener parasomnias, que es los eventos involuntarios anormales y molestos que ocurren durante el sueño, que puede ser en forma de sonambulismo, y trastornos de movimiento se han reportado como síndrome de piernas inquietas, que es un desorden sensitivo motor, donde al momento de dormir se tienen la urgencia de mover las piernas. En la alimentación no existen alteraciones cuantitativas y pueden tener alteraciones cualitativas como pica en el momento en que pues, ingiere productos que no son comestibles como papel, plástico, o nicofagia, que pueden comer o morderse las uñas. Coprofagia es la ingesta de sus propias heces, y también se ve rumiación, que es la comida regurgitada pasa a la boca, masticada y luego la expulsa. Y también se ve potomania, que es la ingesta exagerada de líquidos. Y en la sexualidad se puede ver disfunción sexual, que es un trastorno del impulso sexual que impide al individuo realizar el coito de manera adecuada y disfrutarlo. Lo que es la introspección, prospección y juicio de la realidad, entonces en estos pacientes hay un déficit de introspección, usualmente es objetiva, no tienen la capacidad de reconocer que tienen esa enfermedad o de aceptarla así, entonces empiezan a presentar ausencia de argumentos que sean lógicos y empiezan a crear fantasías para justificar la inexistencia de su enfermedad, para decir que ellos no están enfermos o que ellos no padecen de eso. En cuanto a la prospección, ellos suelen tener ideas de su futuro un poco incongruentes e irreales, como si fuesen sueños de ir a vivir a otros lugares para ponerle fin a sus alucinaciones, pues cosas que realmente no van a poder hacer. Y en cuanto al juicio de la realidad, suele estar alterado porque aumenta por el aumento de las alucinaciones que hay en el estado de crisis. Eso es todo, muchas gracias.